No todas las carreteras te desviven. Algunas hacen algo peor. Te dejan volver con vida, pero te quitan partes de ti que nunca regresan. Esta historia no habla de accidentes, ni de apariciones claras, ni de gritos en la oscuridad. Habla de una carretera olvidada, un tramo que no aparece en los mapas, y de las personas que la cruzaron y jamás volvieron a ser las mismas. La carretera no tenía nombre, no había letreros que indicaran su inicio, ni señales que advirtieran su final. Era solo un desvío muy viejo, un camino angosto que parecía haber sido olvidado mucho antes de que alguien decidiera pavimentarlo. Los árboles crecían tan cerca del asfalto que daba la impresión de inclinarse sobre la carretera, como si intentaran cerrar el paso poco a poco. Durante el día, algunos decían que no era nada en especial, pero de noche era distinta. No por lo que se veía, sino por lo que dejaba de escucharse. No eran insectos, no era el viento, ni el eco normal de un motor avanzando, solo el ruido del camión, rompiendo un silencio que se sentía equivocado. Luis, él llevaba años manejando, había recorrido rutas peligrosas, zonas solitarias, tramos donde los accidentes eran comunes. No creía en historias. Siempre decía que todo tenía una explicación: el cansancio, sugestión o lo más común, la falta de sueño. Aquella madrugada, Luis iba retrasado. El tráfico lo había obligado a buscar un atajo, y cuando vio el desvío, no lo pensó demasiado. Entró sin miedo. Lo extraño fue que, apenas avanzó unos metros, sintió algo difícil de explicar. No era temor, no era incomodidad, era familiaridad, como si yo hubiera pasado por ahí antes, aunque sabía perfectamente que no. A mitad del tramo, intentó recordar cuánto tiempo llevaba manejando por esa carretera. ¿Y sabes qué? No pudo. No es que no supiera la hora, no es que el reloj no funcionara. Su mente simplemente se quedaba en blanco. Cada vez que intentaba pensarlo, era como si ese dato no existiera. Siguió manejando, convenciéndose de que era cansancio, pero el silencio empezó a pesarle. No era tranquilidad, era como si el sonido no pudiera existir ahí, como si la carretera lo absorbiera todo. Segundos después, la radio fue lo siguiente en fallar. Primero estática, luego fragmentos de audio incompletos. Pero no eran voces desconocidas, eran risas, frases sueltas, conversaciones que se sentían propias, momentos que su mente reconocía como recuerdos,
pero que no lograba ubicar en su vida, hasta que escuchó algo que lo hizo tensarse por completo. Era su propia voz, no hablando en ese momento, sino describiendo esa misma carretera, contando detalles, mencionando el silencio, hablando del desvío, como si yo hubiera pasado por ahí antes y lo hubiera narrado. Apagó la radio. El silencio volvió de golpe. Fue entonces cuando notó el primer detalle imposible. El camino empezó a repetirse. El mismo poste oxidado, la misma grieta en el asfalto, el mismo árbol partido por la mitad. Pasaban y volvían a aparecer, no más rápido, no más lento, exactamente igual. Miró el kilometraje, seguía avanzando con normalidad. Miró el reloj, el tiempo seguía corriendo, todo indicaba movimiento, excepto la carretera. No estaba avanzando, pero el camión sí. Era como si el camino no quisiera soltarlo, pero tampoco detenerlo. Al fijar la vista en el asfalto, notó algo más. Las marcas no parecían simples grietas, parecían huellas, no de llantas, de pasos, como si alguien hubiera caminado exactamente por donde él estaba manejando durante kilómetros. Fue entonces cuando entendió algo que le heló el cuerpo. Esa carretera no mostraba cosas, no necesitaba apariciones, te hacía repetirlas, te hacía dejar partes de ti para que otros las encontraran después, sin darse cuenta de cómo el camino terminó. Las luces regresaron, el ruido volvió, otros vehículos aparecieron. Miró el reloj. Habían pasado solo 12 minutos, pero él sentía que habían pasado horas. Días después, él empezó a notar los cambios. Recordaba rutas que nunca manejó. Conocía nombres de personas que juraba no haber conocido. Soñaba con esa carretera, pero desde ángulos que no pudo haber visto. Como si una parte de él se hubiera quedado ahí y otra cosa hubiera regresado en su lugar. Los traileros dicen que esa carretera no se alimenta de accidentes, se alimenta de recuerdos, de identidades, de fragmentos de quienes la cruzan. Por eso, los que manejaron esa carretera no volvieron a ser los mismos. Esto fue Terror de la Noche.